Y la palabra dice así en Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, eh, y allí desapareció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Quiero compartir con ustedes esta reflexión bajo el tema volviendo en sí, regresando a nuestro estado natural. Y esta historia es muy poderosa porque esta historia habla o cuenta Jesús en un parábolas. Jesús estaba enseñando en un lugar y Jesús estaba enseñando varias parábolas donde él estaba tratando de enseñar la importancia de un hijo que en un momento dado se pierde. Porque hay algo muy importante en el corazón de Dios, y es que es importante tener hijos cerca de él, pero más importante es buscar a un hijo que está descarriado. So, yo no puedo para nada decir que un hijo que por alguna razón de la vida, por cualquiera que sea la circunstancia, se alejó de la presencia de Dios, yo no puedo decir o no puedo tomar la actitud de dejarlos ir y pensar que no son importantes. Porque el precio que paga Dios o que ha pagado Dios por la vida de una persona es un precio que jamás en la vida, por más bienes que nosotros podamos reunir, lo vamos a poder sumar o calcular. Significa que en el corazón de Dios hay algo especial por aquellos hijos que por alguna razón de la vida, sea por voluntad propia o sea por circunstancias o heridas que hayan vivido en su pasado o en su presente, hay algo muy importante y de mucho valor incalculable en el corazón de Dios de aquellos hijos que se alejan de la casa. Y cuando estoy hablando de la casa, no estoy hablando de una iglesia en específico. Estoy hablando de la posición donde debe de estar un hijo. Un hijo debe de estar cerca del corazón de su padre. Entonces dice la historia o esta parábola que un día el hijo se levantó y tomó la decisión. Pero hay algo interesante en esta historia, que lo compartimos brevemente la semana pasada, pero no indagamos en esto. La historia cuenta que, o siempre nos ha enseñado que un hijo pidió todos sus bienes y le dijo a su padre, dame todos mis bienes. No. La historia cuenta que fueron los dos hijos. Los dos hijos fueron donde el padre y le dijeron, Padre, ya es tiempo de que nos den nuestros bienes. Ya es tiempo, ya estamos en edad, ya es tiempo de que en vida tú repartas nuestra herencia, nosotros queremos nuestra herencia. Los hijos sabían que ante el padre ellos tenían ese derecho. Y el padre, por costumbre en el tiempo de la antigüedad, tenía la opción de repartir los bienes en vida, porque el deseo del padre era que sus hijos se realizaran y pudiesen entonces establecer tierra, establecer familia y establecer ¿qué? Nación. En el tiempo de la antigüedad, el deseo de todo padre es que a través de lo que el padre pudo trabajar,
entregarse a los hijos en vida para que los hijos se pudiesen multiplicar en otros. Y decían, toma, aquí está lo tuyo, vete ahora y haz casa y haz nación y multiplícate para que nuestra generación sea multiplicado en otros. Entonces, el deseo, el corazón de esos hijos sabía que si yo pedía la herencia a mi padre me lo iba a entregar porque el deseo de mi padre es que yo me multiplique en otro. So, el padre vino y lo sentó, y obviamente la historia no lo dice de esta manera, yo estoy parafraseándolo, pero yo quiero que vayas conmigo porque te quiero dar una enseñanza. El padre sienta a sus hijos, les reparte los bienes, les dice, esto te toca a ti y esto te toca a ti. Uno tomó la decisión de, ok, yo recibí mis bienes, pero yo permanezco en la casa de mi padre, porque la casa de mi padre es el lugar seguro. Pero uno tomó sus bienes y se sintió que los bienes le daba derecho a estar lejos del padre. Y él toma sus bienes, se aleja del padre y el problema de estar lejos de Dios es que cuando nosotros estamos cerca de Dios, su presencia que habita en nosotros es las que nos lleva por el camino a tomar las decisiones correctas. Pero cuando yo estoy alejado del corazón de mi padre, yo no tengo la guía para saber cuáles son las decisiones correctas que yo tengo que tomar. Entonces, el hijo se aleja del padre, ya no tiene una instrucción porque ahora vive por cuenta propia, pero el problema es que no tenía la madurez y no tenía la sabiduría en cómo utilizar los bienes de forma correcta. Dice la parábola que él comenzó a malgastar sus bienes hasta el punto donde se quedó sin nada, sin nada. En esta noche, ¿cuántas personas por estar lejos del Padre han malgastado todos sus bienes y hoy se encuentran sin nada? El Padre te ha venido a confrontar en esta noche para decirte, la razón por la cual estás hoy sin nada es porque un día tomaste la decisión de estar lejos de la fuente que te mantiene seguro. Pero cuando el Padre te lo revela, no es porque el Padre tiene el deseo de confrontarte para que te sientas mal. Es porque el deseo del Padre es que el Hijo regrese a casa. Regrese a casa y lo vamos a ver más adelante. Dice la historia que fue tanto lo que él malgastó, fue tan mal su condición que dice que en un momento dado en esa región llegó un hambre, pero una hambruna tan y tan fuerte donde la gente estaba literalmente muriendo por falta de alimento. Y dice que él se encontró una familia donde él entonces comienza a trabajar como jornalero en esa familia. Y la familia lo aprovechó su necesidad y le dijo, pues vente, apacenta mis cerdos. Y dice que la condición de este hijo era tan grave, la hambre, el deseo de comer era tanto que él comenzó a comer de la algarroba de los cerdos, o deseaba comer de la algarroba de los cerdos, y estaba deseando que alguien le ofreciera de la algarroba de los cerdos. O sea, de estar en la posición, de estar en la casa de mi padre, donde yo lo tenía todo, donde yo vivía bien, donde el padre me tenía en un lugar de prestigio. Yo llegué al lugar donde no puedo comer, no soy digno de comer ni de la comida de los cerdos. El problema es que esa posición nunca fue por consecuencia de lo malo que él pudo haber hecho. Porque el deseo del corazón del padre es que independientemente de mi maldad, que los hijos vivan cerca de él. Porque estando cerca de él, su corazón se puede revelar a los hijos y esa maldad se disipa por causa del amor de mi padre. La condición en la que había llegado ese hijo fue por voluntad propia. Fue por voluntad propia porque él no tenía necesidad de estar lejos de la casa de su padre. Él no tenía necesidad de tomar sus bienes para malgastarlo. La bendición de Dios, todo lo que el Padre entrega a nuestra vida, nunca ha sido para nuestro beneficio personal. Siempre ha sido para que nos multipliquemos en otros. El bienestar del Padre sobre mi vida, las bendiciones que sobreabundan en mi vida, cuando el Padre las hace llegar a mi vida, nunca será para un beneficio personal. Hay un beneficio personal que no lo tengo que buscar, porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Entonces, la importancia de mi vida es que yo tengo que primeramente buscar que estar
estar en el corazón del Padre y vivir en el reino del Padre. Y la bendición del reino siempre va a sobreabundar en mi vida. Y lo que el Padre me entregue en multiplicación a causa de mi cercanía con Él, me va a bendecir a mí, pero el fin de todo lo que el Padre me entrega es para yo poder multiplicarme y bendecir a otros. Entonces, este hijo había perdido su identidad, porque de estar en una posición de privilegio dentro de la casa de su padre, se encuentra ahora deseando las algarrobas del cerdo. Te voy a decir algo en esta noche. El deseo de Dios nunca ha sido que tú estés mendigando algarrobas. Nunca ha sido que tú vivas en miseria. Nunca ha sido que tú vivas en perdición. Nunca ha sido que tú estés quebrantado. Nunca ha sido que tú vivas prisionero por una condición de salud. El deseo del Padre siempre ha sido que tú estés en la posición de privilegio, en los brazos del Padre, en el hogar del Padre, disfrutando de sus bendiciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender cuál es el diseño de Dios para mi vida. Yo tengo que volver al principio. El principio dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó para reinar, para gobernar, para señorear sobre la tierra y sojuzgarla, llenarla. Entonces, el Padre crea todas las cosas sobre la faz de la tierra para que yo pueda ser el mayordomo y pueda vivir bendecido a causa de su creación. Pero el pecado me ha alejado de mi lugar de posición y me ha llevado al lugar de esclavitud. Hay gente en esta noche que tiene que volver al lugar de donde está. Mira lo que dice la historia. Dice que cuando él se encuentra en esta condición, y esta es la parte de esta historia que me encanta, y yo me lo imagino, es que me lo tengo que imaginar, me lo tengo que vivir. Dice que él estaba deseando comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes lo que pasa, pastora? Que mientras yo esté lejos del diseño de Dios, nadie va a poder hacer por mí lo que solamente el Padre puede hacer por mí. Yes. Yo podré buscar ayuda donde yo quiera. Yo voy a mendigar ayuda donde yo quiera. Yo voy a tocar puertas por donde quiera. Pero nadie me puede ofrecer lo que solamente lo vas a encontrar en la casa de mi Padre. Nunca lo vas a encontrar. Y vas a permanecer en esa condición de mendigar las algarrobas del cerdo hasta que tú entiendas que tu posición nunca fue vivir en miseria. Tu posición fue siempre vivir en el lugar del reino que el Padre ha diseñado para ti. Yes. Hay gente que vive su vida todos los días mendigando que alguien los ayude cuando lo único que tienen que hacer es volver en sí. Ay, 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 ay. Pero hay gente que se ha acostumbrado a ese estilo de vida. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir en miseria porque piensan que eso es su destino. Yo ato y reprendo todo espíritu y pensamiento que haya cautivado la mente de los hijos de Dios. Y yo digo en esta hora, tú nunca fuiste diseñado para mendigar. Tú fuiste diseñado para estar en un lugar de posición y de privilegio. Yes. Yo me rehúso a pensar que un hijo que es tan amado por el Padre, que el Padre entregó a su unigénito hijo en la cruz del Calvario por pagar el precio para que tú estés bien, en este día se encuentre en una posición de algarrobas. Hay gente que en esta noche tienen que volver en sí. Hay gente que en esta noche tienen que decir, basta ya. Este no es mi lugar. Esto no es la posición que el Padre desea para mi vida. Este no es el estado en el que el Padre me quiere ver. Y dice la palabra que cuando él se dio cuenta que nadie tenía nada que ofrecerle, dice, él deseaba que le ofrecieran comida de los cerdos y nadie le daba. Y llegó el momento en su vida que él dijo, si yo no hago algo ahora, yo voy a perecer. Y dice, y volviendo en sí. Ay, 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 yo no sé si usted sienta lo que yo estoy sintiendo cuando yo digo la expresión, y volviendo en sí. ¿Tú sabes lo interesante de esa historia? Que nadie le puso la mano encima.
Nadie le profetizó. Ay, ay, ay. Nadie le profetizó. Nadie le profetizó. Ni un pastor oró por él. Nadie. Era solamente él, los cerdos y su condición. Nadie le dijo nada. Porque él buscó ayuda en otros y no la encontraba. Porque es que hay gente que están cansados de buscar ayuda en la palabra de un profeta, y el profeta te va a seguir diciendo lo que tú deseas escuchar, pero el Padre espera que tú vuelvas en sí, entiendas. Yo no tengo que decirte nada por medio de un profeta, porque desde el principio, cuando yo te formé y te creé para estar en una posición de privilegio. El profeta es para reafirmar lo que en secreto ya yo te había revelado. ¿Sabes cuánta gente vive dependiendo de la voz de un profeta? Y eso se tiene que acabar. ¿Tú sabes cuánta gente yo he visto públicamente recibir la palabra de un profeta y hoy viven mendigando la comida de los cerdos? ¿Por qué? ¿Y qué pasó con la palabra que el profeta dio? Ay. Porque es que hay gente que necesita entender que en el estado incorrecto la palabra nunca se podrá alinear contigo porque estás fuera de tu diseño. Tú tienes que volver en sí. Hay gente que tiene que dejar de utilizar el evangelio como una excusa para poder justificar su condición. ¿Sabes cuánta gente dice? Es que Dios me tiene así porque Dios me está procesando. Mentira. Tú fuiste diseñado para vivir en la casa de tu Padre, disfrutando de los beneficios y los privilegios con el cual el Padre te creó. Tú eres preso, y porque estás preso es porque vives mendigando. Pero hoy el Padre te dice, necesitas volver en sí. Necesitas volver en sí. Y eso no te lo va a revelar ni un pastor, no te lo va a revelar un profeta, no te lo va a revelar tus amigos, no te lo va a revelar ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos, no te lo va a revelar nadie. Porque hace falta que vuelvas en sí. Cuando tú vuelves en sí, hay un cambio de mente. Ay, ay, ay. Ahora viene lo bueno de la historia. Y volviendo en sí, y me gusta esto, porque el volver en sí comienza con una declaración. Él volvió en sí, y lo primero que sucedió es, y la manera que la escritura lo proyecta es con signos de exclamación. Cuando hay un signo de exclamación, sabemos que es porque hay un grito o hay una autoridad en la palabra que se está declarando. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Uf. Hay gente que en esta noche tienen que decir, ven acá, yo estoy aquí mendigando ayuda, cuando lo único que tengo que hacer es regresar a la casa de mi padre y entender cuál es mi posición. Basta ya, yo no voy a seguir viviendo en esta condición. Hay gente que en esta noche tienen que decir, yo no voy a vivir más en esta condición. Pero hace falta una verbalización. Él dice, lo primero que él hizo es reconoció su condición y volvió en sí. Y exclamó con todo lo que había en su interior. Me imagino que en esa debilidad, con el hambre que él tenía, quizás él no pudo, pero yo me imagino que con su último suspiro él lo exclamó. Ven acá, ¿cuántos jornaleros tienen mi padre? Están comiendo bien y yo aquí estoy mendigando y pasando hambre. Basta ya, yo no voy a vivir más en esta condición. Wow. Y dice, y entonces lo primero es volver en sí. Lo segundo es declarar. Lo tercero, ponerse de pies. Wow. Dice la historia, dice, ya no soy digno, dice la historia, cuando hizo la exclamación, dijo, me levantaré y iré a mi padre. Lo primero es volver en sí, lo segundo es declarar y lo tercero es ponerte de pies. Ya no puedes seguir viviendo en el estado que te tiene en el suelo. Yes.
hace falta una acción. Se puso de pie y dice que fue a la casa de su padre. El problema es que en el proceso de levantarte van a venir voces que van a querer confundir tu mente. Porque cuando se puso de pie o cuando él reconoció que se tenía que poner de pie, dice, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque aun cuando tú vuelvas en sí, la batalla en la mente va a comenzar a atacarte y va a decirte, no papá, es que ya es tarde porque te perdiste, porque caíste en lo más bajo, porque nadie te va a querer, porque nunca te vas a poder levantar, nunca vas a poder volver a regresar al estado donde tú estabas. Yo te digo en esta hora, háblale a las voces. Calla las voces, dile a las voces, yo conozco mi lugar. Mi padre no desea que yo esté en el suelo. Mi padre no desea que yo pase hambre y esto no es mi estado natural. Yo reprendo toda voz en mi mente que quiera confundir mi identidad y en esta hora yo declaro sobre mi vida y hoy me pongo de pies. Y entonces dice la palabra que él estaba dispuesto a que su padre lo hiciera uno de los jornaleros. Porque es que ese es el problema. Cuando nos acostumbramos a vivir presos, nos acostumbramos a la esclavitud. Y cuando nos acostumbramos a la esclavitud, estamos dispuestos a conformarnos con estar en una posición de esclavitud. Pero nunca la posición de esclavitud ha sido lo que el Padre desea para nosotros. Entonces su mente, él había vuelto en sí, pero ya su mente le estaba diciendo, tú vas a seguir siendo preso, tú nunca vas a poder levantarte, tú nunca vas a poder ser el mismo, tú nunca vas a poder volver a vivir lo que tú viviste, lo que experimentaste, tú nunca vas a poder ver nuevamente lo que tú disfrutaste. No, mentira. Cuando tú vuelves en sí, tú tienes que cancelar la voz que ataca tu mente y quiere hacerte vivir en ese lugar donde tú estabas. Ese no, óigame bien, ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Y dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y quiero cerrar con esto, porque esta historia abarca tanto más, pero yo creo que en esta noche la palabra ha sido precisa. Mientras la mente, el pensamiento lo acusaba para tratar de mantenerlo en el lugar de bajeza, su padre no cuestionó su condición. ¿Tú sabes quién cuestionó su condición? Su hermano. Porque la historia también enseña que cuando su hermano se acercó a la casa y escuchó el sonido, la fiesta, el revolú, todo lo que estaba pasando, comenzó a preguntarle a los jornaleros, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta fiesta en casa? Y cuando le cuentan, es que tu hermano ha vuelto a casa. Su hermano se enojó. Porque lamentablemente va a haber gente que no quiere ver tu restauración. Y esas son las gente de las que tú te tienes que alejar. Yes. Yes. El Padre nunca le va a importar tu condición. Pero hay gente a tu alrededor que no te quieren ver restaurado. Y la decisión va a ser difícil. Porque quizás en tu corazón son gente que tú amas. Y alejarte de la gente que tú amas es difícil. Pero por tu bien, tú tienes que alejarte de ellos. Porque el día que tú te mantengas cerca de ellos, ellos te van a pisotear porque te quieren ver en el suelo. Y oiga bien lo que yo voy a decir para cerrar. El único y verdadero que te quiere ver restaurado es tu Padre. Nadie como Él. Y en tu restauración, Dios posicionará gente a tu alrededor que están diseñados para ayudarte y para bendecirte. Pero tu dependencia tiene que ser totalmente de Dios. La historia dice que cuando se acercó a su casa,
que el padre se dio cuenta a lo lejos que su hijo venía por ahí. Quizás él estaba andrajoso, apestoso, flaco, balbú. Quizás su aspecto era despreciable, pero el padre no le importó. Dice que el padre corrió a él, se echó sobre sus hombros y lo besó en el cuello. No le importó su condición. Y aún en los brazos de papá, él decía: Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti. Y el padre ignoró por completo lo que él declaraba. Porque el padre conoce lo que hay en el pensamiento, pero el padre revela lo que hay en su corazón. Y él ignoró la voz de su hijo. Él ignoró la voz de su hijo y le dio una instrucción a su jornalero. Le dijo: búscame el mejor becerro, prepáralo, porque hay fiesta hoy. Mi hijo ha regresado a su posición. Wow. Así que en esta noche yo te invito a que tú hagas introspección. Hay una palabra que me encanta mucho y es introspección. Porque la introspección me ayuda a mí a analizarme y olvidarme de lo que esté pasando afuera. Hay gente que necesita desconectarse de lo que esté pasando afuera y necesitan conectarse con lo que está en su interior. Y hoy, mire, este mensaje era lo que se supone que yo predicara la semana pasada. Y aquí está mi esposa de testigo. Pero la dinámica de la semana pasada se tornó en otra cosa. Hablamos del amor de nuestro Padre. Pero este mensaje hoy estaba reservado para alguien. Para alguien. Hay alguien que nos está escuchando a través de las redes sociales que necesitaba escuchar este mensaje. Hay alguien que se encontraba en la peor condición de su vida, mendigando el favor de otros, fuera de su estado natural con el cual el Padre lo diseñó, viviendo en miseria. Y en esta noche el Padre salió corriendo a tu encuentro. Y mientras tu mente te está diciendo: yo nunca voy a poder restaurarme, yo nunca voy a poder estar en el lugar que tú diseñaste para mí, yo nunca voy a volver a ser el mismo, yo nunca voy a volver a ser esa persona que vivía feliz y alegre. El Padre no está escuchando tu voz. ¿Sabe lo que el Padre te hace en esta hora? Ahora mismo, mientras tú estás escuchando estas voces, ahora mismo tú estás sintiendo los brazos del Padre que te abrazan. Papá está echado sobre tus hombros en esta hora y te está besando en el cuello y te está diciendo: hijo, yo te amo. A mí no me importa lo que tú tuviste que vivir. No importa lo que tú tuviste que hacer para poder sobrevivir. En esta hora yo te estoy diciendo: tu condición no es nada para mí. Lo importante es que en esta noche tú decidiste regresar.